quiero mostrarles algo. Miren estas raíces. Ya necesita un cambio en maceta. Y la vamos a pasar a esta. Y así se ve. Aquí estará bastante tiempo. Amigos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer la segunda actualización de mis anturios por semillas. Aproximadamente 9 meses pasaron de la primera actualización y así es como se ven. Hay algunos que les está costando, así como este, porque estos están bien, pero no se rinden. Ahí está. Como ha estado lloviendo mucho, no los he regado seguido, pero ya les va a tocar. Miren este. Y los demás pues ya van avanzando. Estos 6 que ustedes ven aquí son los más grandes. En total tengo 20. Estos 6 ya las coloqué en esta maceta. Aquí creo que estarán mínimo unos 6 meses, si no es que un poco más. Y aquí está. Hay unos están manchados porque les está cayendo la lluvia. Por eso tienen las hojitas manchadas. Ahorita estamos en la canícula. Entonces ya me toca que regar otra vez porque estaban bastante humedecidos. Porque estamos en invierno aquí en Guatemala. Pero por esta fase de la canícula pues se detiene un poco la lluvia. Y ahora me toca que regar como lo hago en temporada de verano. Y pues estos son los que van. Como les digo, 6 meses mínimo se van a quedar aquí. A diferencia de los otros que les falta un poco más. Aunque así como este, creo que de aquí a unos meses pues ya me va a tocar que cambiarles de maceta. Miren este. Está este y estos dos. Pero están estos pequeñitos, como les mencionaba. Pero ahí van. El poder de la naturaleza. Y que esta planta pues es bastante resistente. Estas semillas las obtuve de una polinización manual entre 2 anturios de color rojo. Entonces hay 3 opciones. El color rojo predomina en los anturios, entonces estos pueden salir rojos todos, o me sale un rosado o un marrón. Pero aunque todos son 20, si los 20 me salen rojos no habría ningún problema porque como les menciono, aquí son muy caros al querer conseguirlos, inclusive el rojo, y vienen por temporadas. Entonces los viveros generalmente no mantienen mucho este tipo de planta. Entonces no está nada mal. Quiero comentarles pues que sé que este tipo de plantas, al igual que otras, requieren mucho tiempo, mucha paciencia, pero no tengo palabras para describirles
el sentimiento de saber que estas las obtuve de semilla y no fue el proceso natural, sino que intervine yo en la polinización. Entonces el saber que esta empezó de cero, obviamente con la ayuda de Dios, pues no tengo cómo describir ese sentimiento. Y en ese caso, pues la falta de paciencia o el tiempo o el trabajo que lleva, pues realmente, así como los que trabajamos con semillas, pues no son sentimientos y palabras que no tenemos. O sea, cuando trabajamos con semillas no vemos cuánto me va a llevar, cuánto es el trabajo que voy a tener, los frutos, o en el caso de este es frutos, me refiero al resultado, qué tipo de color voy a tener, cuánto tiempo va a pasar. Eso realmente a nosotros pues no nos afecta, porque es este proceso el que nos motiva y el que nos alegra, como les digo, así como estas que están grandecitas. Entonces, nuevamente les repito, no tengo palabras para describirles ese sentimiento. Así que quería mostrarles, esta es la segunda actualización. Y pues de aquí a tal vez 6 meses o un año, pues les hago una tercera para ver qué cambios ha habido. Así que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. Pero de todos modos voy a hacerles la invitación. Anímense, amigos, a trabajar con semillas. No importa la planta. Y de hecho, si la planta es más complicada para su proceso de semillas y la germinación y todo el proceso, pues el sentimiento es mayor. Y me faltó algo importante. De aquí a 6 meses o a un año les hago una tercera actualización, si Dios Todopoderoso lo permite, que realmente no es correcto hacer planes a corto, mediano o largo plazo sin tomar en cuenta que Dios es el que gobierna. Así que si Él quiere y lo permite, pues en este tipo de plantas nos veremos dentro de 6 meses a un año. Y aquí acabo de regar.